Saludos hermanos, que Dios nos bendiga en esta hermosa noche que también el Señor nos regala. Pues como les dije esta mañana, nosotros por razón de tiempo no pudimos considerar lo que son las meditaciones correspondientes a estos capítulos de Segunda de Samuel desde el 15 hasta el 19. Entonces esta noche quiero compartirle, y espero no ser muy extenso, las meditaciones correspondientes a estos capítulos, qué podemos aprender de ello, qué aplicaciones podemos tener. Estas meditaciones están siendo tomadas, como les he informado en otras ocasiones, en esta Biblia que se llama Biblia de Herencia Reformada. Una Biblia usted puede adquirirla en cualquier librería cristiana, creo que ya están disponibles estas Biblias en diferentes formatos, tapa dura, tapa blanda creo, y también en piel legítima y piel especial o piel, imitación de piel. Y usted lo puede hacer y también puede acompañarme en estas meditaciones. Tiene muchas cosas muy buenas que aprender. Y como el título lo dice, son pensamientos para el culto personal y familiar. Es decir, son pensamientos que nosotros podemos utilizar en nuestra reunión familiar, en nuestro culto familiar. También lo podemos usar. Así que yo le invito a que prestemos atención. Vámonos con el capítulo 15. Nos dice así: de muchas maneras, los problemas de la familia de David eran la cosecha de lo que él sembró. Por un lado, David estaba cosechando las tristes consecuencias de la compleja situación de su casa, teniendo varias esposas con hijos que competían entre sí. Lo cierto es que un matrimonio fuera de los patrones revelados por Dios siempre es una puerta abierta a los problemas. Pero lo más relevante es que esta rebelión de Absalón es la consecuencia del pecado de David con Betsabé. Esa fue la profecía que Dios le dio ahí en 2 de Samuel 12:10, donde el profeta le dijo a David: no se apartará jamás de tu casa la espada. Su pecado fue perdonado e incluso vendrían algunas cosas buenas de esta unión, incluyendo la venida de Cristo, porque del matrimonio luego de Betsabé y David vino el rey Salomón. No obstante, el pecado tuvo terribles e inevitables consecuencias. Por eso Dios nos advierte en su palabra lo siguiente: lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, aquí nosotros tenemos este caso. Eso fue una profecía de que vendrían, su familia estaría en contra de él, que de su casa serían violadas sus esposas o sus concubinas, como leemos ahí en el capítulo 15. Y todo eso fue consecuencia de su pecado. Pero Absalón también era una persona que no estaba exenta de responsabilidades. Absalón también era un hombre engañador, era un hombre traidor, fue un hombre desleal a su padre. Tuvo un concepto muy alto de sí mismo, lo llevó a buscar una posición que no había sido diseñada por Dios para él. Entonces eso también nos lleva a meditar que tenemos que ser cuidadosos en tratar de querer atesorar más de lo que Dios nos ha dado, querer tener un alto concepto mayor de lo que el Señor nos ha dado. Tenemos que ser cuidadosos en este aspecto, mis hermanos, porque eso fue lo que precisamente le ocurrió a Absalón, el hijo de David, cuando trató de usurpar el reinado que había sido destinado para David, y él como hijo no necesariamente iba a ser el heredero de este reinado, no necesariamente tenía que hacerlo así, él quiso hacerlo, y como ustedes ven en esta lectura las consecuencias que hubieron. El capítulo 16 nos dice el pensamiento. Proverbios 18:17 dice: justo parece el primero que aboga por su causa. Esta es la razón por la cual siempre es mejor escuchar primero ambos lados de un asunto antes de apresurarse a emitir un juicio. El intercambio entre Siba y David es un ejemplo de ello. Siba procuró ganar el favor de David tergiversando la verdad acerca de Mefiboset. Él le habló mentira a David de Mefiboset. Él le dijo a David que Mefiboset estaba en Jerusalén, diciendo que estaba esperando de que se le devolviera todo lo que había sido de Saúl.
Lamentablemente, David creyó a Siba sin consultar la versión de la historia, según Mefiboset, la cual posteriormente expuso el engaño de Siba. Eso lo vimos ahí en el capítulo 19. Las acciones de Siba fueron despreciables, pero las de David fueron apresuradas e infundadas. Muchas veces nosotros nos apresuramos a juzgar sin conocer todos los hechos, haciendo daño a nuestros hermanos, a aquellos que son creyentes. Por tanto, antes de creer cualquier acusación o rumor, conozcamos todos los hechos y demos prioridad a reunirnos directamente con la otra persona. Eso es lo que nos dice en Mateo 18. Nosotros tenemos que juzgar con justo juicio, porque con la misma vara con la que juzgamos, así seremos juzgados o seremos medidos. Siempre debemos de escuchar las dos versiones. No le creamos a la gente a prima vista lo que ellos dicen. Vamos a escuchar la otra versión, vamos a ver qué tanto de cierto hay en la otra versión, y así, solo así, entonces podremos hacer un juicio de valor, porque también la Biblia nos concede ese privilegio de hacer juicios de valor cuando tenemos la oportunidad de escuchar ambas campanas, como se dice popularmente. El capítulo 17 nos dice, el versículo 14, es decir, 2 de Samuel 17:14, es la clave de este capítulo. La escena está llena de intriga, maniobras políticas y ayuda humanitaria, pero detrás de la escena está el trono de Dios. El Señor decretó y orquestó cada detalle para hacer caer a Absalón y así preservar a David en su trono, como dice el Salmo 33, 9 al 11. Mientras se desarrollaban estos sucesos, hubo momentos en los cuales parecía que Absalón prevalecería, pero Dios ordenó su fracaso y la seguridad de David realmente nunca estuvo en peligro. Las lecciones que nos deja esta narrativa deben ser un consuelo para todo el pueblo de Dios. Es fácil distraerse y desanimarse por las cosas que están pasando. No obstante, siempre debemos recordar que Dios está en el cielo y que hace lo que a Él le place, como dice el Salmo 135, 5 al 6. Ningún poder en el infierno o en la tierra puede detener a Cristo, como nos dice Romanos 8, 38 al 39. Y la pregunta para nosotros, ¿cómo necesitas hoy depender de Él? ¿Cómo necesitas hoy depender de Él, del Señor? Los pensamientos para el culto personal y familiar, 2 de Samuel 18, nos dicen de la siguiente forma. Absalón ha sido justamente denunciado como el primero de los traidores y el peor de los hijos. Pero claramente vemos en este capítulo que el fin de los rebeldes es la destrucción. Absalón, quien aspiraba a la corona real, encontró su lugar en una tumba. Irónicamente, hizo un monumento a su propio nombre y fue enterrado bajo un montón de piedras. Él quería que su nombre sea famoso, al igual que Sebna, quien se hizo una tumba visible, tan solo para ser expulsado con vergüenza, como nos dice Isaías 22, 15 al 19. Estos ejemplos nos muestran que el orgullo se convierte en destrucción. Así que todos debemos aprender que hay un ojo vigilante de justicia que mira la rebelión y la desobediencia a la autoridad. También vemos el dolor del corazón de un buen padre. El pecado de los hijos siempre es una aflicción para los padres cristianos y es igualmente trágico cuando los hijos rebeldes persisten en sus pecados y finalmente no se arrepienten. David estaba abrumado de dolor cuando escuchó el fin trágico de su hijo, pues sabía que su hijo había muerto sin esperanza en el mundo. Así como Pablo, que deseaba ser anatema y estar separado de Cristo, si eso resultaba en la salvación de sus compatriotas, como leemos en Romanos 9, 3 al 4, David deseaba haber muerto si eso hubiera salvado a su hijo de la condenación.
Los hijos siempre deben recordar lo mucho que significa su salvación para sus padres que están vivos y deben seguir la instrucción paterna acerca de someterse al Señor. Ustedes ven cómo lloró David por la muerte de su hijo Absalón. Y como dice aquí el pensamiento, real y efectivamente, él sabía que este muchacho había muerto sin esperanza, lamentablemente. Y el capítulo 19, el pensamiento para el culto personal y familiar, nos dice de la siguiente forma: el trato de David con Simei nos enseña dos cosas: cómo debemos tratar a los que nos han agraviado y la gran misericordia de Cristo, el hijo más grande de David. David nunca se pareció a Cristo tanto como el día en que perdonó a Simei. La narrativa muestra que los pecados de Simei eran grandes, pero esto hizo que el perdón de David fuera aún mayor. Esto nos recuerda la grandiosa obra de Cristo, ya que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores o siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, como nos dice Romanos 5:8. Además, como dice Matthew Henry, los que son perdonados deben perdonar. Los que son perdonados deben perdonar. Si usted ha sido perdonado por el Señor, a sí mismo, esa misma actitud compasiva, usted debe demostrarla para con aquellas personas que le han hecho mal, que le han agraviado. Usted debe perdonar de igual forma, porque también el Señor dice en otra porción de las Escrituras que si nosotros no perdonamos a los hombres nuestras ofensas, el Señor tampoco perdonará nuestras ofensas hacia Él. Vamos a orar al Señor, mis hermanos, para que podamos aplicar estas verdades no solamente en el intelecto, no solamente en lo que hemos aprendido, lo que hemos escuchado, sino que también podamos llevarlo a la práctica, que podamos encontrar algunos detalles prácticos que nos lleven a poder aplicar estas verdades en el día a día en nuestras vidas. Oremos al Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta noche nosotros alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias te damos, Señor, por estas meditaciones que podemos leer, que acompañan estos pasajes bíblicos que ya hemos leído con anterioridad previo al inicio de este día. Gracias, Padre, te damos porque tu gracia sobreabunda sobre nuestras vidas al mostrarnos estas verdades y al tú utilizar estos instrumentos humanos para atraernos estas meditaciones y así poder ser fortalecidos y animados a través de ellas. Padre, danos siempre esa sabiduría que sobrepasa todo entendimiento para que nosotros podamos ser hacedores de esta palabra. Que esta palabra, como siempre oro, nos desafíe, Señor, a cada día ser conformados, transformados a la imagen y semejanza de nuestro Señor y Salvador. Padre, suplicamos también que nosotros podamos, como hijos tuyos que somos, dar a conocer estas verdades a los que nos rodean. Danos esa unción especial sobre nuestras vidas para que estas verdades puedan ser recibidas como lo que real y efectivamente son, tu palabra, Señor. Te pedimos perdón de cualquier desliz, pecado que podamos haber cometido, oculto o a la vista del pueblo, que nos quita esa habilidad de poder acercarnos con más confianza ante tu presencia, Señor. Restáuranos, Padre, donde quiera que estemos, cualquiera que sea nuestra condición. Y danos, oh Señor, día a día esta oportunidad de venir a ti a través del estudio de estas palabras. Esto te lo suplico, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, ha sido todo por esta noche. Mañana regresamos a las 6 de la mañana, hora dominicana, con nuestro plan de lectura diario. O a cualquier hora en que usted se conecte, no hay ningún inconveniente con ello. No estamos obligándole a tener un horario fijo a las 6. Pero sí le estoy desafiando a que sea un horario fijo a la hora que a usted le convenga, pero que sea fijo a esa hora. Así que Dios le bendiga, Dios les guarde y será hasta mañana si Dios quiere.